Hola amigos, bienvenidos nuevamente a mi canal. Yo soy Dark Existence y estamos aquí para hablar del apasionante mundo de los videojuegos, aunque en mi caso enfocado principalmente en la plataforma Xbox. El día de hoy vamos a seguir hablando de las filtraciones que han tenido lugar en la Corte del Distrito Norte de California, donde tiene lugar la lucha entre Microsoft y la FTC por la compra de Activision Blizzard. Porque entre uno de los documentos filtrados se ha podido conocer cuántos fueron los ingresos y los beneficios, sí, señores, los beneficios de la división de videojuegos de Xbox, y nos hemos llevado una sorpresa descomunal. Desde este canal hemos sido siempre claros en el sentido de que cuando han dado información que ha sido poca, y eso hay que reconocerlo, siempre los altos ejecutivos de Microsoft han dicho que la división de Xbox es rentable, pero no habíamos tenido hasta ahora cifras. Sin embargo, el día de hoy las tenemos y vamos a traerlas en este vídeo. Así que si el contenido del mismo te resulta interesante, te invito a que te suscribas a mi canal, lo cual, como ya he dicho muchas veces, es gratis y me ayudaría muchísimo. Y de la misma manera te pediría que le dieras like al vídeo. Pues sí, mi gente, como muchos ya saben, pues estamos en el medio de lo que viene siendo la Tokyo Game Show, y Microsoft acaba de presentar un evento en el cual nos ha sorprendido con bastantes anuncios que se han hecho, El más importante de ellos, pues obviamente los concernientes a la saga Yakuza, pero de eso hablaremos en un video posterior, si es que lo hago, porque ya todos han visto lo que se ha anunciado y la verdad que traerlo en video pues a lo mejor no tendría mucho sentido. Sin embargo, de lo que sí vamos a hablar es de lo que está ocurriendo con esto de las filtraciones y las cifras que se están dando a conocer, porque a mí me habían dicho que la división de Xbox no era rentable, que la división de Xbox se sustentaba en el dinero de Microsoft, que Microsoft pagaba y que definitivamente un cheque en blanco a Phil Spencer para que hiciera y deshiciera con ese dinero, y si daba pérdidas les daba igual porque estaban nadando en una pila de dinero y pues no les daba igual, pues básicamente con tal de atraer gente a su ecosistema les daría igual cuánto dinero se invirtiera en ello y cuánto se perdiera. Sin embargo, pues muchas de esas personas han tenido que me imagino que recular en sus pensamientos, porque hemos conocido cifras oficiales de la propia Microsoft que nos ha revelado una sorpresa muy interesante. Yo diría que en realidad son dos, pero hay una de la cual no se está hablando mucho. Esto lo recoge Derek Strickland, que es un periodista del medio, o es el dueño, me imagino, el director del medio Tweakdown, que nos ha traído que las ganancias de Xbox se revelan en una nueva filtración de la FTC. Nos dice que los jugadores, inversores, consumidores y competidores finalmente obtienen una respuesta concreta sobre cuán rentable es realmente la división de videojuegos de Xbox de Microsoft. Y esto lo dice por lo que decíamos anteriormente en el inicio del video. Son cifras que Microsoft no da, Microsoft no suele dar, pero en el contexto de una investigación por parte de un juez, entonces Microsoft ha tenido que dar estas cifras, y pues definitivamente gracias a esta filtración que se ha dado, que entre pues las cuales obviamente se encuentra esta, pues hemos podido conocer esa cifra. Y todo comienza pues con no voy a leer totalmente el artículo porque es mucha información. Sin embargo, todo esto comienza por un interrogatorio, que es este que está acá, que se le hace, es un testimonio, el cual en el juicio contra la FTC le preguntan a Phil Spencer entre una de las respuestas que dio Phil Spencer dijo lo siguiente: del otro lado tenemos a Sony con PlayStation 5 y una subvención de hardware muy análoga. Las pérdidas y ganancias de juegos de Sony tienen márgenes porcentuales de GM y AM, que ya vamos a ver qué es cada cosa. O sea, GM es margen bruto y AM significa margen de responsabilidad. Y nos dice que más bajos que nuestro negocio de juegos. Es decir, Sony presentaba estas cifras
inferiores que nuestro margen de juegos, a pesar de que tienen el doble de base instalada de consolas. El GM significa margen bruto, le preguntan a Phil Spencer. Phil Spencer dice sí, porcentaje de margen bruto. Y le pregunta, quien lo interroga le dice, y AM significa margen de responsabilidad, y este dice que sí, margen de responsabilidad. La persona que le pregunta dice, y eso es una ganancia, y Phil Spencer responde, es el porcentaje de sus ingresos que mantiene como ganancia. Es decir, a final de cuentas, lo que viene siendo el AM, que se traduce en este caso como margen de responsabilidad, es lo que corresponde básicamente a los beneficios. Y entonces, en el contexto de esta entrevista, ya habiéndose filtrado esta información que tenemos acá en este cuadro, pues podemos ver que el AM, que es Accountability Margin, del año fiscal 2023 fue de 1.5 billones de dólares, teniendo en este caso un total de ingresos de 13 billones de dólares. Es decir, se gastaron 13 billones de dólares y el margen total de ganancia fue de 1.5 billones de dólares. Es decir, Microsoft con la división de Xbox gana durante un año o durante el último año fiscal 2022 un total de 1.5 billones de dólares. Pero ¿qué es lo más sorprendente de todo esto? Que de año a año, como pueden ver acá, hubo una reducción del 25% de ese margen de ganancia. Eso quiere decir que en el año fiscal anterior se ganó más aún. Se ganó mucho más, pero la falta de títulos, distintos sucesos que ocurrieron durante el año 2022, pues hicieron que ese margen cayera. Es decir, que ya no es que este año, solamente 2022 o el año que acaba de culminar de fiscal 2022, ya fue de ganancias de 1.5 billones, sino que el año anterior fue de aún más dinero, y eso no se está comentando. Fue de mucho más dinero, o sea, un 25% de 1.5 billones, ¿cuánto puede ser? Como 700 millones de dólares más. Es una locura. O quizás 350 billones, sí, porque 350 millones, porque 700 sería la mitad. Estamos hablando de 350 millones de dólares más que se ganaron aproximadamente en el año fiscal 2021. Y eso pues nos dice que ya desde el año 2021, por lo menos, según estas cifras, ya Microsoft está ganando dinero con la división de videojuegos. Yo entiendo que pueden saltar aquí a decir que bueno, pero eso no dice cuánto es la ganancia de Game Pass. Y eso lo entiendo perfectamente. Pero la división total de videojuegos siempre ha sido muy cuestionada, porque Microsoft nunca ha dado la cifra de ganancia. Y el Game Pass pertenece a la división de videojuegos. Es un ladrillo más en la división de videojuegos. Independientemente de si Game Pass es rentable o no, el hecho de que la división de videojuegos lo sea, ya eso hace de que todos los esfuerzos que se hagan para mantener Game Pass rindan su fruto. Pero para seguir viendo más información que hay en este artículo, pues tenemos también además un cuadro que nos han presentado, y yo no voy a estar entrando acá en que tú ganas más que yo gano más que tú, Nintendo gana más que todos, no. De eso no va este video. Este video va de simplemente mostrar el margen de ganancias de Xbox durante el año 2022. Tenemos que hubo una inversión, un total de ganancias netas de 12 mil millones de dólares, que en el cuadro podríamos decir que ponían 13 mil, pero bueno, en realidad son 12.775 millones de dólares o 12.7 billones de dólares, y que el margen de ganancia es del 12% aproximadamente, representando un 1.5 billones de dólares. Es decir, tiene un margen de ganancia del 12%. Sony durante el año pasado, por las razones que sean, yo sé que me van a decir que lo de Bungie y todo lo demás, presentó un margen de 7%, y Nintendo, pues que se los come a todos vivos, prácticamente tuvo un margen de ganancias del 25%. Y yo creo que pues con esto prácticamente es una bofetada para todos los que dicen que la división de Xbox no es rentable, que Microsoft debe cerrarla, que Microsoft debe entonces dedicarse a crear solo software y abandonar lo que es el mercado de los videojuegos, cuando tienes un margen de ganancias de 1.5 billones y que ese margen se redujo con respecto al año anterior en un 25%, es decir, que el año anterior ganaste aún más. A mí me parecería ilógico que se siga pensando de aquí en adelante que Microsoft debe abandonar el sector de los videojuegos. Es decir,
tienes una empresa que está funcionando bien económicamente y que obviamente pues esto hace o esto demuestra que la ganancia está ahí. Con la cantidad de suscriptores que tiene ahora Game Pass, que se dice que está entre 25 y 30 millones, ya la división de videojuegos es rentable. Y no solo es rentable, sino que da ganancias de 1.5 billones de dólares o 1.500 millones de dólares, como lo quieran pronunciar. Pero da ganancias, le da beneficios a la empresa. Y lo otro que hay que comentar en este caso es que también se filtró en algún momento de que Phil Spencer había dicho que si en 2027 no aumentaba significativamente la cifra de suscriptores a Game Pass, a lo mejor cerrarían o considerarían cerrar la división de Xbox. Y todos tenemos que tener en cuenta de que esto se lo está diciendo Phil Spencer precisamente a un abogado de la FTC. A un abogado de la FTC, quien está tratando de bloquearte la compra. Y tú le vas a decir que pase lo que pase, tú vas a seguir con tu negocio hasta 2065 si puedes. Pues no, tú tienes que mostrarte como el débil ante quien te está cuestionando por tratar de obtener esta empresa, que en este caso es Activision Blizzard King, y obviamente tienes que dar o sembrar alarma de que si esto no tanto que la compra se dé o no, pero si que estás en una situación de debilidad, sí, y que si la cantidad de suscriptores no te aumenta en cierto tiempo, pues la división cerraría, cosa que no va a pasar. Recordarse que hemos visto a Jim Ryan decir que si pierden Call of Duty, su división de juegos jamás se recuperaría. Esto lo ha dicho Jim Ryan también ante las autoridades. Y en aquel momento, pues nadie dijo nada. Pero ahora, como Phil Spencer dijo esto, que obviamente muestra signos de debilidad, pero que no es una debilidad real, sino que tienes que hacerte el débil ante quien te está cuestionando por la compra que estás haciendo, pues entonces ahora a Phil Spencer sí se le dice que o se ataca a la división de Xbox como que no está dando ganancias y no está en este caso rindiendo sus frutos, cuando todos vemos y hemos podido ya comprobar con esta filtración que no es así. Es una división rentable, y no solamente rentable, sino que le da beneficios a Microsoft, ya a Microsoft como matriz, no solo a la división de Xbox. Y eso pues es una excelente noticia, porque quiere decir que las cosas se están haciendo bien y que si se sigue por este camino, si se llega a dar la compra de Activision Blizzard, pues evidentemente todas esas ganancias van a incrementarse aún más, porque creo que hay incluso un gráfico que demuestra que esa ganancia pudiera superar los 3.000 millones de dólares si se concreta la compra, y esto es anual. Y pues ya eso sería pues un win-win para todos en este caso. Pues obviamente se tienen estas cifras ya entre nosotros, ya podemos contar con ellas, ya podemos ver, y ya por lo menos se pueden calmar y tranquilizar todas estas personas que andan todo el tiempo, que parece que son dueños de Microsoft o son heredas de empresas o están esperando que alguien en Microsoft fallezca para heredar la compañía. Y anda pendientes día a día de cuánto es la ganancia, de que si es rentable Game Pass, que Game Pass trabaja a pérdidas y que Microsoft produce dinero sin fondo o entrega dinero sin fondo, y que Phil Spencer lo puede gastar a diestra y siniestra. Como pueden ver, pues ya hemos podido conocer que la división de Xbox es rentable y da ganancias. Así que eso es todo por este vídeo. Vamos a dejarlo por acá, un vídeo bastante cortito para explicar esta filtración que se ha dado sobre el margen de beneficios totales que da la división de Xbox. Así que nos vemos en un próximo. Bueno amigos, y esto ha sido todo con respecto a esta noticia y a esta filtración en sí que se ha dado sobre los beneficios netos, o en este caso la ganancia que produce la división de Xbox para Microsoft, donde hemos podido conocer que 1.5 billones de dólares habría sido lo que representa ese porcentaje de ganancia total, que representa alrededor de un 12% de los ingresos totales. Es decir, que el dinero que está ingresando Microsoft o que está ganando Microsoft representa el 12% de sus ingresos totales, y eso pues es una grandísima noticia para la división, y que pues en este sentido calmaría las preocupaciones de todas esas personas que fielmente han estado muy angustiados por la situación de Microsoft y por el hecho de que la empresa es rentable, o si la división de videojuegos es rentable o no, o si produce ganancias, o si el Game Pass como tal es una licuadora de dinero. Y pues ya, yo me imagino que ahora de aquí en adelante podrán todos dormir tranquilos.
Así que si el contenido de este video te ha resultado interesante, nuevamente te pido que te suscribas a mi canal y que me apoyes dándole like al video. Te recuerdo además que tienes la caja de comentarios para cualquier duda o pregunta que quieras hacerme sobre este u otro de mis vídeos. Así que dicho todo esto, muchas gracias y nos vemos en el próximo.